Hola mis hermosuras de todo el mundo, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el día de hoy les voy a estar mostrando cuáles son estos productos que me llevo conmigo últimamente cuando estoy de viaje. Así que comencemos con el video. Antes de comenzar, recuerden que es importante que me sigan en mis redes sociales, las cuales les voy a dejar en este lado a lo largo del video. Me voy terminando de bañar y quería aprovechar y mostrarles cuáles son los productos que normalmente me llevo y créanme, he aprendido muchísimo a viajar más ligero porque antes viajaba con un montón de cosas para el cuidado de la piel, pero conforme vas teniendo experiencia te vas dando cuenta que realmente no necesitas mucho y es mejor viajar con lo más esencial. Primero que nada, déjenme les muestro cuál es mi bolsita donde me traigo todo mi producto eh, de skincare. Y esta es una lonchera que yo utilizaba cuando estaba en la primaria, entonces tiene un valor sentimental bastante grande. Ya saqué algunas de las cositas, aquí me las pusieron sobre una toallita, pero les voy a mostrar qué es lo que me traje. Fíjense que hace poco fui a un hotel en donde tenían esta marca que se llama Abeja Reina. Oigan, buenísima, me encantó. Y bueno, pues ya me compré algunos de los productos. Empezamos con el Rose Facial Mist, que está hecho de aloe y miel. Esto lo pongo en mi rostro. Después continúo con el suero también de la misma línea. Ahí déjenme les muestro el otro aquí. Esta es la versión de viaje. Hay uno más grande que está inmenso, luego se los muestro. Después continuamos con el suero que es el elixir real. Contiene ácido hialurónico y jalea real. Literal, con 3 gotitas son más que suficiente para todo tu rostro. Tiene una textura muy acuosa. Es un poquito aceitosito, por lo cual pues no vas a necesitar tanto producto, pero créanme que se siente súper delicioso. Y les digo, con 3 gotitas, chéquense todo el producto que todavía me sobra y ya me puse en todo el rostro, pero pues obviamente aprovecho para poner aquí en el cuello y en el escote. Sí tenía el tamaño de viaje, nada más que se me perdió y este es el tamaño regular, pero pues no está tan grande, está chiquito, entonces perfectamente cabe en tu bolsita. Después tengo el contorno de ojos, que creo que este ya se los había mostrado, sí, utilizando el de Seivela, que viene con pequeños balines solamente como para dar un pequeño masaje y refrescar el contorno de ojos. Ya me lo puse. Después traje la crema hidratante también de la misma línea de Abeja Reina y también está hecha a base de jalea real y miel orgánica. Fíjense que estos productos me recuerdan muchísimo a la línea de skincare de Guerlain, y son muy similares porque realmente sí huelen muchísimo a miel. Se me hace una línea muy natural, pero aparte la piel te la deja increíble. Yo he visto bastantes resultados con esta línea. Mi piel la siento súper hidratada. Hay personas que a lo mejor no les gusta como esa sensación tan como grasosa, tan pesadita, pero pues ya puedes poner un polvo translúcido, puedes poner algún primer matificante si es que no te gusta como esa sensación media pesadita. Después me traigo mi fragancia, que esta es la fragancia de bolsillo de Burberry Weekend. Me encanta esta fragancia, huele muy fresco, especialmente para cuando estamos aquí en la playa. Muy buen aroma y lo traigo en su cajita para protegerlo. De protector solar, ahorita estoy probando este protector de La Roche-Posay, que es el Antelios UV Air. Tiene factor de protección del 50 y aparte de protegerte súper bien, pues te deja la piel mate porque tiene control de aceite. Ya saben que 2 líneas es la regla para aplicar en el rostro. Aparte me encanta la textura porque es bastante ligera, entonces no se siente como pesado y hace muy buen match con mi skincare anterior. Y para estarlo replicando estoy utilizando la bruma, que es también un efecto invisible, y pues lo aplicas
de esta forma. Y ya estás reaplicando tu protector solar. Puedes aplicarlo encima de tu maquillaje para que esté tu piel bien protegida. Y también es efecto mate, no te deja grasoso, no te deja aceitoso. El limpiador que estoy utilizando es este de la marca de IT Cosmetics, que es el Confidence in a Cleanser, que realmente pues te ayuda a limpiar a profundidad tu piel, pero chequense el tamaño, es lo que me encanta, que es como de viaje. De repente puedes exponerte bastante al sol y tu piel puede sufrir algunas quemaduras. Para eso me traigo esta mascarilla que es la de Eucerin, que es la Aquaphor, que me ayuda pues con algún tipo de irritación y ayuda a reparar la barra cutánea de la piel. También otra cosa con la que siempre cargo es este Blemish Control, que es para pequeñas imperfecciones, porque uno nunca sabe si pueda salir algún tipo de brote o algo. Entonces este, que es de Seivela, es bastante bueno porque te ayuda a prevenir y eliminar cualquier tipo de imperfecciones. Por ejemplo, acá en la nariz siento que me va a salir algo, entonces mejor voy previniendo. Y muy buen producto, siempre te salva de cualquier apuro. Otra de las cosas con las cuales siempre cargo es el Melagel de Melaleuca, y este es para cualquier tipo de picazón, sobre todo aquí en la playa, pues ya saben que de repente se sueltan los mosquitos, entonces este te ayuda también, o cualquier tipo de rosadura, te ayuda bastante a eliminar ese tipo de rosaduras. Después el bálsamo de labios tengo este de Biossance, que me ayuda a mantener mis labios bien hidratados y protegidos. Ahí del Melagel también tengo esta presentación que viene en pomada. Y como se pudieron dar cuenta, es muy poquito ya el producto que me traigo, pero es lo suficiente, lo necesario, lo indispensable para sobrevivir en unas vacaciones en la playa. Bueno, pues yo me estaré ya terminando de arreglar. Si les gustó este video, no se olviden de darle un pulgar hacia arriba, es decir, un like. Si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que YouTube les diga: hey, Enrique Makeup Artist acaba de subir un nuevo video. Yo los estaré viendo muy pronto en un próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.